Buenos días, mi nombre es Silvana Sarabia, soy médico internista egresada de la Universidad de Oriente y médico gastroenterólogo egresado del Hospital Universitario de Caracas. El día de hoy, para dar inicio a lo que son trastornos que trastornan al gastroenterólogo, voy a hablar de algunas patologías que competen o que afectan a la cavidad oral, que si bien no siempre van a llegar en primera instancia al médico gastroenterólogo, sí podemos ser el médico de referencia, bien sea de un médico general o de médicos otorrinos o especialistas en el área de estomatología, ya que siempre debemos descartar que enfermedades digestivas estén asociadas a este tipo de trastorno. Entonces, lo primero que debemos saber es tener unanimidad en cuanto a los criterios a la hora de hablar de patologías de la cavidad oral. ¿Cómo se debería mencionar cavidad oral o bucal? Entonces, es un tema bastante controvertido, sin embargo, en la actualidad, las revistas de anatomistas han llegado a un consenso de que el término bucal ha sido una traducción un poco errónea de literaturas latinas y por lo tanto, en estas, como se describe en cavitum oris, debería ser la traducción original a cavidad oral. La cavidad oral no es más que un espacio que si bien inicia en los labios, va a estar compuesta por varias estructuras dentro de las cuales vamos a señalar unas que se identifican en lo que es el continente y otros lo que es el contenido de los mismos. Y las enfermedades que lo afectan pueden tener repercusión tanto en el continente como en el contenido. Entonces, cuando atravesamos los labios, nos encontramos con una cavidad oral que va a estar conformada por un vestíbulo, que va a ser ese espacio que se encuentra entre lo que es la mucosa y la parte externa o anterior de lo que son los dientes, las encías e incluso lo que es los frenillos. Entonces, la cavidad oral, propiamente dicha, va a tener un contenido dentro del cual destacamos lo que son los dientes, las encías, el paladar, la lengua y en la parte posterior pudiera identificarse en relación a lo que es la orofaringe, lo que es el istmo de la fauces. Ejercen un montón de funciones, no solo la función digestiva, sino que además de ser el lugar por donde ingresan los alimentos, va a favorecer lo que es la digestión de los mismos a través de diversos procesos, como son la masticación, la succión. Además va a tener participación en lo que es la identificación de los distintos componentes de los alimentos, con lo que es el gusto, pero además también es el centro donde se puede iniciar la fonación, participa en lo que es la expresión facial y puede tener o está demostrado que tiene un componente, una participación en nuestro sistema inmunológico muy importante. En la cavidad oral se han identificado más de 700 especies de bacterias, las cuales juegan un papel importantísimo en lo que es nuestro sistema de defensa. Entonces, para empezar hablando de lo que son las patologías que pueden afectar a esta, vamos a hablar de algo que es muy frecuente, como son las aftas. El término aftas literalmente proviene del latín, que se denomina quemadura, y no es más que una lesión vesiculo-ulcerosa. Las aftas se llegan a presentar en la población general en un 20 a 60% de todos los pacientes, por lo menos una vez en la vida. La etiología es muy variada, generalmente es multifactorial. Sin embargo, nosotros debemos estar conscientes para poder hacer un diagnóstico preciso y para poder orientar el tratamiento de cuáles son los factores que pueden afectar a esta enfermedad. De esta forma está demostrado que pueden participar factores endógenos, dentro de los cuales destacan los componentes genéticos y factores inmunológicos. Dentro de los de genéticos se han hecho multitud de estudios en los cuales se ha demostrado que si se tienen antecedentes familiares de padres o hermanos, incluso en gemelos univitelinos, que hayan tenido enfermedad aftosa recurrente, hay mayor predisposición a tener o a presentar este tipo de patologías y por lo tanto esto sugiere de que puede haber algunas alteraciones genéticas que se vinculen a las niñas. Dentro de los factores inmunológicos, diversos estudios han demostrado que existen presencia o que pueden identificarse presencia de autoanticuerpos a nivel de sobre todo de lo que son las papilas linguales, que pueden afectar o predisponer a que haya mayor formación de aftas. Otra de las cosas es
que se ha demostrado autoanticuerpos contra las células basales de la mucosa oral, y esto pudiera sugerir que el componente inmunológico es uno de los pilares fundamentales de esta patología. Dentro de los componentes exógenos, que son los más variados, podemos destacar la parte infecciosa, la cual siempre debe descartarse en este tipo de procesos, bien sea vírico o bacteriano, pero también debemos recordar que las infecciones por componentes micóticos, que siempre constituyen un diagnóstico diferencial, en este caso la más frecuente, la candidiasis oral, debemos tener en cuenta a la hora de ver un paciente con asma. En pacientes que tienen usos de prótesis, pacientes que usan materiales de ortodoncia, pueden haber un componente traumático, y esto debemos valorarlo al momento de evaluar el paciente. Hay algunos estudios que demuestran que puede estar relacionado con reacciones de hipersensibilidad. Algunos alimentos específicamente pueden ser secundarias a reacciones adversas a medicamentos. Se habla de que además existe también un componente psicógeno, puede estar relacionada con procesos hormonales, en los cuales destacan sobre todo lo que son las aftas catameniales, y entre otras se destacan también que algunos déficits nutricionales, sobre todo los déficits de vitaminas del complejo B, en procesos en los cuales hay deficiencia de hierro, de zinc, de niveles de ácido fólico, pueden asociarse a mayor o menor predisposición a desarrollar aftas, y sobre todo no a un episodio aislado, sino a episodios recurrentes de enfermedad aftosa en un mismo paciente. Siempre es importante descartar, cuando tenemos un paciente con presencia de aftas, enfermedades sistémicas, dentro de las cuales destaca el lupus eritematoso sistémico, la enfermedad inflamatoria intestinal, sobre todo la enfermedad de Crohn, que puede tener manifestaciones a nivel de la cavidad oral, la celiaquía, la enfermedad de BC, candidiasis o algún tipo de inmunodeficiencia. Y algunos estudios han demostrado que la presencia de aftas pudiera también estar asociada al cese de tabaquismo, debido a que está vinculado con la producción de colágeno en algunos pacientes. Entonces, al abandonar el hábito tabáquico, algunos estudios han tratado de establecer que puede tener mayor predisposición a desarrollar aftas, aunque esto es algo contradictorio, ya que el tabaquismo activo puede predisponer a mayores lesiones cancerígenas en la cavidad oral. Es importante tener en cuenta que para orientar lo que es el diagnóstico y la terapéutica se han establecido una serie de clasificaciones que nosotros debemos conocer, aunque puedan tener muy poca importancia desde el punto de vista terapéutico. Dentro de esta vamos a destacar que en base a lo que es el tamaño, el pronóstico, las características y la localización de las aftas, se ha clasificado la enfermedad como aftas menores, aftas mayores, y dependiendo del número de episodios, si el paciente entra dentro de lo que se conoce como estomatitis aftosa recurrente. Es importante además también tener en cuenta que existen lesiones de tipo similares a aftas, que van a ser manifestaciones de ciertos procesos infecciosos virales, que para algunas literaturas no entra o no debe considerarse como aftas verdaderas. Y dentro de estas destacamos sobre todo la infección por el virus del herpes y enfermedades sistémicas como ya las anteriormente mencionadas. Entonces, ¿cómo saber si estamos en presencia de un aftas menor o minor, mayor o mayor? Y lesiones aftoides nos orientamos en base al tamaño. Si es entre 5 o 10 milímetros, se consideran como menores; mayores de 10 milímetros se consideran como mayores; y las lesiones aftoides, que generalmente son lesiones múltiples de 3 milímetros. Estas pueden aparecer en cualquier lugar. Sin embargo, las menores y las mayores tienen mayor tendencia a presentarse, las menores en zonas no queratinizadas de la cavidad oral y las mayores en zonas queratinizadas. El pronóstico, dependiendo de la presentación como menor, mayor o lesiones aftoides, está bien establecido. Generalmente las aftas menores tienen un curso corto y la duración es máximo 14 días, aunque puedan tener recurrencias en 2 a 3 meses. Estas son las que mejor pronóstico tienen, porque son lesiones de carácter banal que pueden o no dejarse, que no deberían dejar secuelas. En cuanto a las aftas mayores, estas son lesiones un poco más profundas,
que van a tener un componente ulcerativo importante y por lo tanto pueden ser muy destructivas y aunque no es característico de las lesiones afectosas, pueden repercutir dejando cicatrices. Estas son generalmente crónicas, son lesiones afectosas que tardan en mejorar a pesar de la terapéutica que se puede instalar y pueden llegar incluso a estar presentes en un paciente durante meses. En cuanto a las lesiones afectosas o aftoides, vamos a tener que estas generalmente curan en menos de 30 días y pueden estar o no asociadas a procesos infecciosos virales. Desde el punto de vista clínico es importante tener ciertas características a la hora de orientar el diagnóstico, porque el diagnóstico básicamente es clínico. Entonces nosotros tenemos que las lesiones afectosas generalmente pueden estar asociadas a síntomas prodrómicos, dentro de los cuales destacan el escozor o sensación de picazón en lo que es la cavidad oral, así referido por el paciente, en un periodo de 2 horas a 48 horas previo a la aparición de la lesión. Puede presentarse como una protuberancia indurada, puede haber dolor, que generalmente es un dolor urente, haber disconfort a la hora de ingerir alimentos, de hablar. Otro de los síntomas puede ser la aparición de fiebre. Sin embargo, cuando hay fiebre debemos plantearnos de que pueda estar asociado a algún componente infeccioso, viral o bacteriano, y en algunos casos pueden presentarse adenopatías únicas o múltiples dependiendo del compromiso de la cavidad oral por estas lesiones. Dentro de los hallazgos clínicos propios que nos permiten decir que estamos en presencia de un afta verdadera y no de otro tipo de lesiones, tenemos que si bien se pueden presentar como lesiones únicas o múltiples, generalmente pueden tener una forma redondeada u oval, pueden ser lesiones sobrelevadas con líquido claro, porque recordemos que desde el punto de vista de la definición son lesiones vesiculares, que por lo tanto el contenido debe ser claro, y las aftas verdaderas generalmente no dejan cicatriz. Cuando lo dejan es porque probablemente están asociadas a alguna complicación. ¿Dónde se ubican más frecuente? En la superficie interna de las mejillas, en los labios, en el borde y dorso de la lengua, paladar blando y en la base de las encías. Debemos tener en cuenta que cuando nosotros vemos lesiones que no cumplen con estas características, como la de la foto de la imagen inferior, siempre debemos descartar y plantearnos como diagnóstico diferencial procesos infecciosos que, si bien serían la indicación para realizar algún tipo de estudio más avanzado, si el paciente no mejora con el tratamiento, como es la realización de una biopsia incisional en esos pacientes con úlceras o hasta lesiones afectosas complicadas o que tengan más de 2 semanas de evolución. Otras lesiones con las cuales debemos hacer el diagnóstico diferencial es con la candidiasis orofaringe, ya que es una infección frecuente, sobre todo en pacientes inmunosuprimidos, donde se van a presentar lesiones que generalmente son múltiples y que pueden confluir formando placas, a diferencia de las lesiones afectosas que no llegan a ser de estas características. Aunque las lesiones afectosas verdaderas pueden tener un componente fibrinoide en su superficie, la candidiasis es un color blanquecino característico, que es lo que le da el carácter de un proceso infeccioso micótico y que por eso se llegan a denominar como bulos, que es la lesión característica. Y otra de las lesiones con las cuales debemos hacer el diagnóstico diferencial es con la leucoplasia vellosa, que como podemos ver en la imagen es una lesión ulcerada de varios centímetros que no va a tener bordes definidos y que siempre debemos tener en cuenta a la hora de evaluar si es un afta o no. Entonces, para hacer el diagnóstico se han establecido varios algoritmos, dentro de los cuales se toman en cuenta sobre todo la presencia de síntomas asociados a las lesiones afectosas. Entonces, en aquellos pacientes que presentan fiebre, malestar general y cefalea, nosotros deberíamos evaluar la presencia de dolor, si hay eritema gingival, si hay múltiples vesículas o si son únicas, si las úlceras son superficiales y llegan a afectar lo que es el labio, la encía o la piel perioral, para considerar procesos infecciosos virales que son los que dan estas características, como son infección por el virus de herpes zóster, virus de varicela zóster, el virus de Epstein-Barr. Si nosotros llegamos a descartar alguno de estos procesos virales, debemos considerar si las lesiones llegan a ser blanco-amarillentas, si llegan a tener úlceras superficiales y si llegan a afectar sobre todo lo que son los pilares amigdalinos, el paladar blando y la úvula, que ya estaríamos
Entrando a lo que sería la faringe, siempre debemos considerar infecciones virales por virus de Coxsackie, bien sea Coxsackie A o Coxsackie B. Cuando nosotros no tenemos estas características que nos sugieran que es un proceso viral, debemos evaluar si son unas lesiones papulares que llegan a tener fondo limpio y brillante, asintomáticas o que puedan tener una adenopatía asintomática, a pesar de que exista la lesión, siempre descartar el diagnóstico de sífilis, que si bien no es el primer lugar donde debería aparecer la lesión ulcerosa, pudiera presentarse en estos pacientes, y en estos casos habría que hacer pruebas de BDRL, FTABS para precisar el diagnóstico y en caso de ser necesario biopsia de la lesión. Si no tenemos estas características para pensar en sífilis, siempre considerar, y sobre todo en nuestro medio, en Venezuela, que en las úlceras irregulares y blandas al tacto de fondo granulomatoso y amarillento con adenopatías satélites que pueden fistulizar a piel, nosotros debemos plantearnos y descartar la infección por Mycobacterium tuberculosis. En casos de no tener estas características que nos sugieran tuberculosis, entonces nosotros debemos ver si el paciente tiene prótesis dentales, si ha tenido algún otro tipo de material que pueda causar traumatismo, en los cuales generalmente puede asociarse a un centro necrótico, puede tener exudado amarillento, en la periferia están marcado por un halo eritematoso y nosotros nos plantearíamos que sería una úlcera traumática. Y si no cumple con estas características, entonces siempre en pacientes sobre todo de edad avanzada con síntomas B, como pérdida de peso, sudores o diaforesis nocturna, a pesar de no tener otros factores de riesgo, nosotros siempre debemos plantearnos descartar una úlcera neoplásica. Esto es importante tenerlo en cuenta porque a veces se puede pasar el diagnóstico si no lo consideramos. Otros de los esquemas que tenemos para orientar el diagnóstico es si ha tenido episodios intermitentes de ulceración oral, porque puede estarse en el contexto de un conjunto sindromático que puede ser manifestación de una enfermedad sistémica. Entonces, si tenemos, por ejemplo, pacientes que tienen episodios intermitentes de úlceras que mejoran espontáneamente, pero que tienen recurrencia en días a meses, nosotros debemos evaluar si estas úlceras son de 1 milímetro a 1 centímetro de diámetro con formas redondeadas o ovales, como las que había mencionado anteriormente. Nosotros debemos plantearnos el diagnóstico de estomatitis aftosa recurrente. Si, por ejemplo, estas úlceras se asocian a otros síntomas, como por ejemplo la presencia de úlceras genitales, que tengan inflamación ocular, que tengan manifestaciones articulares, vasculares, neurológicas, descartar enfermedad de BCEF. Existe un síndrome que es el síndrome de Papa, que es caracterizado por fiebre, adenomegalia, faringitis, aftas bucales, adenopatías cervicales, siendo más frecuente este en los niños, y debe plantearse ante los síntomas mencionados anteriormente. Si no contamos con ninguno de estos síntomas clínicos asociados, nosotros debemos evaluar si los pacientes tienen lesiones que parecen más máculas, edematosas, lesiones aftoides o vesículas ampollares en la mucosa gingival, que son más frecuentes sobre todo entre los 30 y los 60 años de edad, para plantear lo que es el síndrome de Swift. Y si no contamos tampoco con estas características, entonces plantearnos que las úlceras orales sean por procesos infecciosos, traumas o neoplasias. Este es más o menos el esquema o los algoritmos planteados para hacer el diagnóstico de lesiones aftosas. En cuanto al tratamiento, va a estar fundamentado en 3 pilares. En primer lugar, en todo paciente con lesiones aftosas se deben hacer recomendaciones generales, que es lo que se conoce como medidas generales, entre las cuales se debe insistir el higiene bucal, en el cual se debe insistir en las medidas de cepillado, que esta debe hacer después de cada comida, el despertarse y antes de dormir, que debe ser de forma suave para evitar traumatismo. En los pacientes que usan prótesis o equipo o material de ortodoncia, debería plantearse hacer lo que es el lavado de los mismos de forma minuciosa, 1 o 2 veces al día. Y también es importante tener en cuenta, en vista de que la alimentación influye, evitar aquellos alimentos que puedan ser desencadenantes de ciertos episodios que sean identificados por el paciente, o alimentos que puedan estar asociados con erosiones a nivel de la cavidad oral, sobre todo los cítricos, comidas muy calientes,
que pueden generar traumatismos y por lo tanto hasta recurrentes. Algunas literaturas establecen de que debido a que se ha asociado con algunos déficits nutricionales, se pudieran recomendar suplementos vitamínicos dentro de los que el complejo vitamínico B12 tiene mayor eficacia, demostrado en varios estudios, incluso en aquellos pacientes en los cuales previo a iniciar el tratamiento con vitamina B12 se demuestren niveles de esta vitamina que estén dentro de los límites normales a dosis de 1000 microgramos diarios, se ha demostrado que por un periodo de 8 semanas puede incluso mejorar las aftas y no solo esto, sino disminuir las recaídas de las mismas. En algunos estudios también se ha demostrado que sustancias o medicamentos como el omega 3 en suplementos de 1 gramo diario durante aproximadamente 3 semanas también se ha favorecido a los pacientes con lesiones aftosa recurrentes y mejora el pronóstico de estos pacientes. Los otros medicamentos, perdón, los otros medicamentos que siguen la base de las medidas generales son medicamentos tópicos y si no hay respuesta a estos, entonces pasaríamos a terapias sistémicas. El tratamiento va orientado a 3 pilares fundamentales, como son aliviar los síntomas, favorecer el proceso de cicatrización y evitar complicaciones. Para aliviar los síntomas podemos usar antiinflamatorios o anestésicos. Para favorecer la cicatrización se han hecho estudios con ciertas sustancias, dentro de las cuales destaca el ácido la mucosa e incluso se ha establecido que algunas sustancias pueden tener un efecto de cauterización como son el nitrato de plata y el peróxido de hidrógeno. Y existen algunos medicamentos para evitar las complicaciones porque si tenemos una mucosa ulcerada vamos a tener por supuesto mayor riesgo de procesos infecciosos asociados y por lo tanto los antisépticos y los antibióticos han demostrado eficacia. Dentro de estos grupos de medicamentos tenemos que los antiinflamatorios como la triamcinolona al 0,1% al 0,1%, la dexametasona y uno de los que mayores estudios tienen y mayor eficacia ha sido demostrado es el clobetasol a 0,5%. Estos medicamentos existen en varias presentaciones, generalmente en cremas, algunos en colutorios que son como una especie de enjuagues bucales que generalmente aplicados entre 3 a 4 veces al día han demostrado muy buenos beneficios en los pacientes con lesiones aftosas recurrentes. Otro de los medicamentos utilizados es el Anlesanov al 5%, que es un medicamento que actúa inhibiendo lo que es o mejorando lo que es el proceso inflamatorio, ya que inhibe la síntesis de prostaglandinas, leucotrienos, por el componente inflamatorio asociado y generalmente este incluso puede venir incluido en algunos productos dentarios y por lo tanto se puede usar de una forma cómoda directamente sobre lo que son las lesiones ulcerosas. Las presentaciones en crema se prefieren en aquellas lesiones que son únicas, pero cuando son lesiones múltiples, nosotros pudiéramos elegir algún tipo de colutorio que son concentraciones más preparadas, algunos preferiblemente que no contengan alcohol porque este puede resultar más lesivo sobre la mucosa oral. Dentro de los protectores locales de la mucosa oral están los triésteres de colesterol de glicerol oxidados y dentro de los antisépticos bucales por mayor disposición en nuestro país y el de uso más frecuente está la clorhexidina al 0,12 al 0,2% y otros como el triclosan al 0,15%. Dentro de los antibióticos siempre debemos estar seguros o confirmar un proceso infeccioso asociado para poder justificar el uso de los mismos y de los más utilizados está la doxiciclina. Existen tratamientos sistémicos cuya indicación va a ser aquellos pacientes que no mejoran con los tratamientos tópicos. Existen diversas pautas de los más utilizados para estos pacientes. Está la prednisona, que se puede usar en pautas largas o pautas cortas, recordando que estos medicamentos esteroideos pueden tener ciertos efectos adversos y por lo tanto las dosis deben ser bien supervisadas y debe hacerse controles regulares de laboratorio, evaluación del paciente para descartar los efectos adversos del uso de esteroides. Existen pautas largas en las cuales se utilizan dosis bajas de 5 miligramos durante 3 meses
y pautas cortas en las cuales se pudieran usar dosis un poco más altas, de 20 hasta 40 miligramos incluso durante 7 días. En caso de que no se desee por los efectos adversos de los esteroides, este tipo de medicamentos, nosotros pudiéramos recurrir a medicamentos con efectos antiinflamatorios, como son la colchicina, a dosis de 0,5 a 2 miligramos al día, y otros medicamentos que han sido estudiados, que han mostrado beneficios, pero que son importantes tener en cuenta los efectos adversos, sobre todo, por ejemplo, con la talidomida, que puede ser muy teratógeno. Debemos tener en cuenta de que no son fármacos de primera línea y que siempre a la hora de prescribirlo deberíamos hacer una evaluación multidisciplinaria para descartar otros procesos que se puedan tratar a fin de evitar estos medicamentos. Existen incluso terapias como montelukast, estudios que han demostrado que la pentoxifilina, el levamisol, que es un antihelmíntico, y algunos tratamientos biológicos pudieran favorecer los procesos, la mejoría en tiempo y sobre todo las recurrencias. E incluso apartando estos medicamentos sistémicos, tenemos otras terapias que han sido estudiadas, pero que no son estudios que estén indicados de primera línea, como las terapias con láser, medicina tradicional china, entre otros, que pudieran tener efectos beneficiosos en algunos pacientes. Pasando a otro tema, vamos a hablar de algo que, si bien no es tan frecuente porque se llega a presentar en un 7 a un 15% de los pacientes, cuando nos llega puede ser de verdad bastante preocupante debido a que el diagnóstico es bastante difícil, y es lo que se conoce como síndrome de boca quemante. ¿A qué nos referimos con boca quemante? Boca quemante es una sensación de ardor o sensación disestésica intraoral que generalmente es crónica, que no está justificado por ningún otro dato clínico o paraclínico. Generalmente se presenta o tiene mayor incidencia en mujeres de edad avanzada, ya que se ha asociado en la mayoría de los estudios, a ciertos factores hormonales, como les voy a mencionar anteriormente. Esto, por ser un síndrome, no solo se va a presentar como ardor o el paciente lo va a referir como quemazón en la cavidad oral, sino que puede asociarse con otros síntomas como son disgeuso o alteraciones en el gusto y la serostomía. De hecho, algunos de los factores etiológicos, como vamos a ver más adelante, puede ser la disminución en el flujo salival, que es importante tener en cuenta a la hora de hacer el diagnóstico. Ha sido denominado con muchísimos términos como boca ardiente, boca escaldada, ardor bucal, glosudina, glosopirosis, estomatoporosis y disestesia oral, pero el paciente normalmente nos refiere es como sensación de quemazón en la cavidad oral. Entonces, la etiología de este síndrome es multifactorial. Se han involucrado factores locales, factores sistémicos e incluso factores psicológicos. Y esta es una de las teorías que más está avalada. Dentro de los factores locales está demostrado que la composición salival es importante en aquellos pacientes que tienen disminución del flujo de saliva, pueden tener mayor síntomas y inversamente proporcional a las manifestaciones clínicas. Alteraciones en el flujo sanguíneo, sobre todo a nivel lingual, procesos inflamatorios, cambios en la morfología celular y algunos factores, algunas literaturas han establecido de que puede tener relación con cierto componente neuropático local por alteración de lo que son las vías o todo lo que es la vía hormonal relacionada con la dopamina. Dentro de los factores sistémicos, como ya lo había mencionado anteriormente, están factores hormonales que están en estudio, aunque no está completamente demostrado, sino que se ha planteado en vista de que es más frecuente durante la perimenopausia y la menopausia. Factores como la diabetes, déficits nutricionales similares a los establecidos en pacientes con lesiones aftosas, como son el déficit de complejo B, de ácido fólico, de hierro, de zinc, y algunos fármacos como son los inhibidores selectivos de la recaptación del sistema renina-angiotensina-aldosterona. Dentro de los factores psicológicos se ha vinculado, se ha presentado mayor en pacientes que tienen estrés, ansiedad o depresión.
En cuanto a la clínica, es variada. Lo que ya había mencionado, hormigueo, entumecimiento, serostomía, disminución del gusto, sabor amargo o metálico. Algunos pacientes incluso lo han referido y por eso se ha catalogado como gusto fantasma. Generalmente la sensación es simétrica, de una intensidad moderada a severa, va a ser mínima en la mañana, temprano o durante las comidas, porque se ha asociado probablemente con ciertas vías gustativas e incluso algunos alimentos, sobre todo los que son ricos en carbohidratos, pudieran disminuir los síntomas. Generalmente no perturba el sueño, aunque llega a deteriorar la calidad de vida, y la localización más frecuente de esta sensación es en los 2 tercios anteriores de la lengua y el paladar. En cuanto al diagnóstico, generalmente es un diagnóstico de exclusión. Nosotros para esto nos hemos planteado que se debe establecer si el síndrome de boca quemante es primario o es secundario de afectaciones sistémicas para poder establecer el diagnóstico y para poder establecer lo que es el tratamiento. Y en base a lo que es el examen físico, un interrogatorio adecuado, se debe realizar una evaluación odontológica exhaustiva para precisar de que no haya causas locales. Nosotros podemos plantearnos en base a ellos realizar estudios analíticos como hemograma, determinación de niveles de vitaminas, se pudieran estudiar factores hormonales. Sin embargo, a la hora de establecer el tratamiento, a pesar de que se ha instaurado terapia hormonal en algunos pacientes, la mejoría de estos pacientes a veces no es la esperada. Y finalmente, si nosotros descartamos todas las causas secundarias del síndrome de boca quemante, debemos hacer una evaluación psicológica adecuada debido a que los factores psicológicos pueden ser los que están desencadenando los síntomas y esto es importante hablarlo con el paciente para poder garantizar de que haya respuesta a la terapia que se decide. Entonces, en cuanto al tratamiento, primero las medidas generales en todos los pacientes, evitar el tabaquismo, combatir la serostomía, dentro de las cuales el principal es una ingesta adecuada de agua de 1 a 1,5 litros por día, los cuidados odontológicos preventivos, una buena higiene de la cavidad oral. La terapia hormonal sustitutiva, aunque se ha indicado en algunos pacientes, sobre en las mujeres que están en la menopausia, perimenopausia, esta no ha demostrado efecto, sin embargo se hace porque debería ser la norma en los pacientes en los que se demuestra el déficit hormonal. Y es importante tener en cuenta que a pesar del tratamiento, los pacientes pueden estar sintomáticos hasta en un 30% en un periodo de 5 años, por lo cual hay que establecer con el paciente cuáles serán las pautas, explicar lo que es la fisiopatología, lo que es el tratamiento y la respuesta a los mismos para que el paciente no busque o no busque terapias alternativas que van a ser infructuosas debido a que el tratamiento, no existe un tratamiento específico para esta enfermedad y tratar las infecciones que estén asociadas siempre y cuando tratando de no innecesario. En cuanto al tratamiento específico, algunos estudios han demostrado que la capsaicina, que es derivado de alimentos que tienen como base picantes, pudieran estar relacionados con alguna mejoría de la sensación. Sin embargo, esto también puede tener efectos adversos y hacen falta más estudios para poder instaurarla como primera opción en tratamientos para el síndrome de boca quemante. Otros incluyen antisépticos como son el hidrocloruro de benzidamida, que a su vez también va a ejercer un efecto antiinflamatorio, el ácido alfa-lipoico en dosis de 200 miligramos al día, y lo que sí tiene mayores estudios y ha demostrado disminución de los síntomas en muchos pacientes son algunos psicofármacos por la parte del componente psicológico. Dentro de ellos, el que más está avalado es una cepana, una dosis de 0,5 a 1 miligramos al día, y han descrito unos inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina, carbamazepina, la gabapentina, que pudieran tener algo de respuesta, sin embargo no son la primera indicación en estos pacientes. En los pacientes que no responden a ningún tratamiento vía oral o tratamientos sistémicos, está planteado que por el componente psicológico se benefician de psicoterapia dentro tantísimo. Y en algunos casos se ha planteado incluso que la hipnosis pudiera mejorar los síntomas en estos pacientes, sin embargo se necesita más estudios.
Y por último, para terminar con patologías poco frecuentes o frecuentes, pero no tanto en el área de gastroenterología, vamos a hablar de lo que es la litosis. La litosis o el término halitosis proviene de la palabra griega halitos, que significa aliento, alare, que significa aire, y el sufijo osis, que denota que es un cuadro patológico. Entonces, la litosis se ha definido como un olor desagradable del aire expirado independientemente de su origen. La litosis es un problema bastante importante que puede llegar a afectar, si bien generalmente es al 30% de la población por lo menos una vez en su vida. Existen algunos estudios que hablan de que puede llegar la prevalencia hasta un 65% de la población. Sin embargo, la halitosis severa se presenta solo en 5% de estos pacientes que presentan halitosis de la población general. Existen varias clasificaciones que debemos tener en cuenta para poder orientar la causa y el diagnóstico y el tratamiento. Entonces debemos saber que existe lo que se conoce como pseudohalitosis y otro término que es la halitofobia, que no son halitosis verdaderas y que están asociadas a componentes psicológicos importantes. La pseudohalitosis generalmente se presenta como una sensación, el paciente o siente que tiene un olor desagradable, pero generalmente no es detectado por el resto de las personas que lo rodean e incluso cuando se hacen los estudios o los test diagnósticos no se llega a demostrar que está presente. En los pacientes que tienen un temor excesivo a tener mal aliento puede presentarse lo que es la litofobia, pero la litofobia generalmente se presenta en esos pacientes que sí se demostró que tenían un halitosis verdadera, que recibieron tratamiento, mejoraron y que posteriormente, por las repercusiones sociales que puedan tener, quedan con ese temor excesivo a seguir con el padecimiento. Y es lo que lo diferencia de la pseudohalitosis. Cuando hablamos de litosis genuina, es la litosis verdadera y en estos casos tenemos dos características que son la fisiológica, que es la típica litosis matutina, el mal aliento de las mañanas, que se produce por varios mecanismos, como por ejemplo la disminución del flujo salival o de los que haya más degradación de compuestos como son proteínas de los restos alimenticios y la formación de compuestos sulfurados que contribuyen al mal aliento y la litosis patológica que puede ser multifactorial. Entonces, cuando buscamos las causas, existe una clasificación que las divide en causas orales y extraorales. Esa es la clasificación más sencilla. Y a su vez las causas extraorales pueden dividirse en sanguíneas y no sanguíneas. Las causas orales, que responden al 90% de los casos, generalmente está producida por la acción de bacterias en la cavidad oral. Estas bacterias van a generar compuestos volátiles sulfurados que van a ser productos principalmente de la degradación de las proteínas en algunos alimentos. Cuando nosotros buscamos qué cosas nos pueden producir, aparte de compuestos volátiles, tenemos en el caso de las causas odontológicas, caries, alteraciones en el flujo salival, los alimentos, las prótesis que tienen mayor tendencia a acumular restos alimenticios. Y aunque generalmente se ha hablado de que las bacterias anaerobias son las principales, se han identificado hasta más de 7.000 especies de bacterias que puedan ser tanto anaerobias como aerobias que están vinculadas con halitosis. En cuanto a las causas extraorales, están de las más frecuentes desde el punto de vista de otorrinolaringología, la sinusitis en las causas respiratorias, infecciones respiratorias como enfiemas o accesos pulmonares, y desde el punto de vista digestivo está establecido que incluso la infección por Helicobacter pylori puede producir halitosis, la enfermedad por reflujo, algunas neoplasias e incluso el estreñimiento puede asociarse con halitosis. Y eso nosotros lo tenemos que tener en cuenta como diagnóstico diferencial a la hora de estudiar a un paciente con halitosis. Dentro de otras causas podemos ver los pacientes urémicos que tienen un olor característico, los pacientes con falla hepática, con cetoacidosis diabética, los pacientes que son fumadores, pueden tener un mal aliento. La halitosis también se ha dividido en 5 tipos, dentro de los cuales está la fisiológica, que es en 6 tipos, que sería la fisiológica, que es el tipo 0,
el tipo 1 oral, el tipo 2 aéreo, la tipo 3 gastroesofágica, la tipo 4 sanguínea y la tipo 5 subjetiva. Esta clasificación es sobre todo con fines terapéuticos para poder orientar más o menos el tratamiento. La más frecuente de todos, como la había mencionado inicialmente, es la oral, que se presenta en el 90% de los casos, seguida de la aérea en un 8% de los casos, y las demás tienen generalmente una similar prevalencia. El diagnóstico debe hacerse en base a una historia clínica detallada en la cual nosotros debemos precisar lo que es el tiempo de evolución del síntoma, la temporalidad durante el día, si es más en las mañanas, después de las comidas, si es con un tipo de alimento específico, si es en horas de la noche, si está asociado con algún otro síntoma, cómo son los hábitos de aseo dental del paciente, los hábitos alimenticios y si existen enfermedades asociadas. Al examen físico, aunque debe ser un examen físico general y minucioso, se debe hacer mucho hincapié, sobre todo en la evaluación a nivel de la cavidad oral, por lo que ya había mencionado, de que generalmente el 90% de las causas son intraorales, seguido del examen nasal. Y menos importante, pero sí debe cumplirse, son la evaluación respiratoria y neurológica de estos pacientes. En cuanto a los estudios que se solicitan, existen una variedad de estudios, entre los cuales los principales están destinados a demostrar la presencia de halitosis verdadera y que esto no sea algo subjetivo referido por el paciente. Para esto se han creado varios scores, como es el score organoléctrico, la escala de Rosenberg, y se han utilizado varios equipos especiales, como son el alímetro, que es una prueba en el aliento para determinar la presencia de compuestos sulfurados. En aquellos pacientes que se demuestra una halitosis verdadera, entonces se puede pasar a establecer la causa, si no ha sido oral, realizando endoscopia nasal, laringoscopia flexible, cultivos, radiografía de tórax o tomografía de tórax si es necesario para causas secundarias, y desde el punto de vista digestivo, las gastroscopias es el principal por las enfermedades digestivas superiores que pueden producir halitosis. Entonces, el score organoléctrico consiste en hacer que el paciente a través de un tubo pueda producir aliento, y este va a ser determinado por un evaluador, el cual va a, según una escala, establecer del 0 al 5 la presencia del olor. Esto, a pesar de que es algo que tiene un componente subjetivo, es importante porque nos permite establecer si es una halitosis verdadera o no. Existen equipos que son utilizados para hacer el diagnóstico o la determinación de la presencia de compuestos sulfurados a nivel de la cavidad oral, y con esto establecer el diagnóstico de halitosis verdadera. Dentro de ello tenemos el halitómetro, la cromatografía gaseosa, que es el gold estándar, y el test de Banach, que básicamente el principio es eso, determinar compuestos sulfurados. De ellos, el gol estándar, como lo dije, es la cromatografía gaseosa. Sin embargo, es un equipo sumamente costoso y de difícil accesibilidad en la mayoría de los centros, por lo cual solamente se está utilizando actualmente para estudios de investigación. Es un equipo que además necesita un operador dependiente, es operador dependiente, pero se necesita de un personal entrenado, y de los demás fácil acceso está el alitómetro, que a través del aliento igual se va a determinar lo que es la presencia de estos compuestos. Para hacer el diagnóstico y orientar el tratamiento, entonces nos planteamos un algoritmo en el cual lo primero es establecer a través de las pruebas mencionadas si existe halitosis verdadera o ficticia. En el caso de halitosis ficticia, a pesar de que es difícil aceptarlo por el paciente, debemos tratar de hacer una evaluación psicológica adecuada para que el paciente pueda tener una buena calidad de vida. Si se demuestra halitosis verdadera, entonces nosotros debemos evaluar en primer lugar lo que es el componente dietético y que no hayan causas orales o nasales que la justifiquen. Si existen causas orales o nasales, dependiendo de eso, vamos a referir al otorrino o al odontólogo según la causa. Si no existen causas orales o nasales, entonces nos planteamos evaluar desde el punto digestivo y respiratorio, con las pruebas ya mencionadas anteriormente. Entonces, una vez que orientamos la causa, podemos establecer el tratamiento según la misma. Para ello es importante los grupos que había mencionado anteriormente, y tener en cuenta que el grupo 1 siempre se deben implementar medidas generales.
y dependiendo de la causa, si está en el grupo 2 las causas o la evaluación odontológica, y ellos precisarán el diagnóstico. El grupo 3 que es el más complejo, es dependiendo de si las causas son digestivas o respiratorias, y en el grupo 4 o 5 si se ha demostrado un componente psicológico, entonces se debe demostrar al paciente que no existe halitosis verdadera y por lo tanto derivar a psicoterapia. Finalmente, como medidas generales, debemos sugerir la buena higiene oral. Algunas literaturas hablan de establecer una dieta vegetariana debido a la degradación de las proteínas que aumenta la producción de compuestos sulfurados y evitar aquellos alimentos en los cuales o que se han asociado con mal aliento como el ajo, la cebolla o bebidas alcohólicas, abstenerse del consumo de tabaco, del tratamiento de la xerostomía. Existen incluso algunas fórmulas a base de chicles que pueden estimular la producción de saliva y con ello disminuir la litosis, y algunos de los antisépticos orales que valen la pena que se pudieron usar incluso para lo que era la presencia de aftas, estos mismos por su efecto tópico pueden ser beneficiosos en el tratamiento de la litosis. Finalmente, llevarnos como mensaje que uno de los errores más frecuentes es asumir que las causas no son de otros sistemas y que todo se atribuye al estómago, que es lo que algunos médicos, odontólogos, médicos generales, otorrinos pueden especificar al paciente. No encontramos nada y debe venir del estómago. No siempre viene del estómago, pero nosotros como gastroenterólogos debemos demostrar que no existe una causa digestiva. Si no la existe, derivar y orientar al paciente a cuál probablemente sea el diagnóstico, los estudios que debe realizarse y la especialidad que debería tener a su cargo. Siempre teniendo en cuenta que el equipo multidisciplinario debería trabajar en conjunto. Esto es todo lo que compete a cavidad oral el día de hoy. Ya vamos a dar el paso al doctor César Lois y a la doctora Aldana, quienes van a hablar de otro tipo de trastornos que también trastornan al gastroenterólogo. Muchísimas gracias por su atención.